Están entre nosotros. Se oyen pasos en el techo. El viento ruge intensamente. Las nubes truenan con relámpagos amenazantes. Remolinos chocan en las casas resonando como chicotes a la piel de un caballo. Luces fantásticas iluminan y luego el ambiente se oscurece. La tormenta está aquí. Hace una semana te invitaron a cumplir un reto. Eres ateo, no crees en nada, y las historias de terror que cuentan se te hacen una tontería. Quieres demostrar que lo que dicen es solo una fantasía. Aceptas, y en tus adentros te dices que es el reto más fácil del mundo. Uno de tus amigos se acerca y te advierte lo que pudiera suceder. Con voz seria y una mirada preocupada, te explica lo que sucedió en esa casa. Pero tú le explicas que es algo que ya pasó, que ya la casa está habilitada, lista para ser ocupada, y que nada de lo que dicen es cierto. La casa está en renta desde hace tiempo, pero sus inquilinos no duran más de 3 días. Lo más extraño es que está al lado de la iglesia del pueblo de tu amigo, pero eso a ti no te importa. Cumplir el reto. Pediste rentar la casa por todo el fin de semana. La dueña te advirtió lo que tu amigo te había dicho. Le mandas una mueca sonriente que forma un sarcasmo, pero no le dices nada. Ha llegado el día. Te diriges al pueblo, al cuyo viaje dura 3 horas. Te encuentras con la dueña de la casa. Te advierte lo que ya sabes. Te entrega la llave y entras a la casa. Solo es una gran casa, muy bonita, aunque su aspecto es lúgubre y triste. La vieja casa tiene un patio muy grande y alrededor de esta sus diferentes habitaciones por separado. En la parte de abajo, arcos hermosos que sostienen la parte superior. En la parte del primer piso, los barandales están adornados con macetas y plantas sin flores. Parece una pequeña selva. Hay muy poca luz. Caminas a la sala principal. Observas el techo antes de entrar y lo ves amenazante. Tocas con la palma la enorme puerta de madera y notas la calidad de la superficie. Empujas levemente y se abre lentamente la puerta. Rechinando, entras y notas la escabrosa estancia. Hay muebles cubiertos por sábanas blancas y un candelabro enorme que parece de velas, pero observas detenidamente y te das cuenta que es eléctrico. Buscas los encendedores, palpando la pared hasta que al fin los encuentras, aunque la luz que emite el candelabro es tenue. Al menos te iluminas. Te das un suspiro y sacas una libreta y comienzas a escribir lo que acontece y lo que haces en tu aventura de fin de semana. Día 1. Estoy dispuesto a demostrar que lo que dicen de este lugar es una tontería, aunque es cierto que desde que entré, este lugar me ha dado una sensación de miedo, pero no por lo que cuentan, sino porque en verdad este lugar se podría filmar una buena película de terror. El aspecto de la casa es atemorizante. Hay polvo y telarañas por todos lados. Los muebles están cubiertos por sábanas blancas. El candelabro da una luz sumamente tenue y no hay gas. La cocina está sucia. Pondré manos a la obra y limpiaré lo más que pueda. Iré por gas, al menos para calentarme.
la comida y agua para ducharme. Sales por lo que dijiste, por curiosidad. Al salir de la casa te asomas a la iglesia y a veces está tan lúgubre como tu casa. Hay ventanas y puertas que asoman a un pasillo que se conecta con tu patio. No le das importancia y vas a traer lo que dijiste. Además de que trajiste varias telas por si te quedas sin luz a causa de la tormenta que se avecina. Por la tarde, al terminar, tomas un descanso y te quedas dormido en uno de esos enormes sillones de la estancia. Dentro de tus sueños, observas a una hermosa dama con un vestido blanco. Tú platicas con ella, le platicas, le cuentas y le dices lo hermosa que es. La seduces y ella te corresponde. Toca tu mejilla y besa tus labios. En un momento, ella se aparte de ti, baja despacio su vestido y te muestra la mitad de su pecho. La observas, la vuelves a besar y ella coloca su mano en su seno y terminas bajando el resto del vestido. Sus pechos te gustan y te encanta besarla, pero empiezas a notar algo raro, pues está fría. Aprieta su pecho, baja tu mano hacia su cadera y tu mano entra a su estómago, como si esta fuera una daga filosa, y la sacas llena de sangre. Te asustas y despiertas exaltado. Todavía no te has recuperado del sueño y una vez una pequeña silueta que corre subiendo las escaleras. Te levantas rápido y vas detrás de esa silueta. Las enormes ventanas dan a un terreno baldío, pero están cerradas. La silueta ha desaparecido. Buscas por todas partes, pero no encuentras nada. Te lo tomas con calma. Das un suspiro y tratas de analizar la situación. Miras tu reloj y ves que son las 7 de la noche. Bajas y te diriges a la cocina. Los truenos suenan e iluminan por momentos la casa. Me enciendo la luz tenue, la lámpara de la estancia. Al llegar a la cocina, te preparas un café. Cuando este está, subes donde están las enormes ventanas. Jalas las enormes cortinas y miras el exterior. La lluvia está cayendo muy fuerte. El viento dobla las copas de los árboles. Los cerros están oscuros. Todo, todo lo que ves se te hace una belleza macabra. Das la vuelta y te topas de frente con un rostro de una niña. Tiras el café por la escalera. Por el sobresalto que te hizo dar, te mira y te levanta la mano haciéndote una seña. De repente se oye un grito de una mujer en la estancia y en el instante la niña desaparece. Bajas a ver, pero no encuentras nada. Piensas que solo es un producto de tu imaginación y es una sugestión por causa de las historias que te han contado. Decides acomodarte y preparar las cosas para irte a dormir. Antes, quieres escribir en tu diario, pero no sabes si escribir lo que viste o creíste ver. Al pasar el tiempo, te has quedado dormido en la sala. La lluvia no ha cesado, pero por lo cansado que estás no te das cuenta de eso. Se oyen risas de niños en la parte de arriba. Te despiertas. En tu mente de escéptico te repites una y otra vez que no existe, que lo que estás escuchando no existe. Tomas valor y caminas a la parte de arriba, pero ves solo siluetas, sombras que se desplazan de un lado a otro. La luz se apaga y rápidamente sacas tu teléfono para alumbrarte con la lámpara. Y enfrente de ti miras otra vez a la niña. La observas con su vestido azul claro. Parece roído. Calculas la edad en unos 10 años. Cara sucia y mirada triste. Das un par de pasos hacia atrás y escuchas de nuevo el grito aterrador de la mujer. La niña voltea y tú fijas tu mirada a donde escuchaste el ruido y ves un espectro,
una mujer con vestido de religiosa, solo que sin velo. Tiene una cruz enorme en el pecho. La niña se esconde detrás de ti. Inexplicablemente sientes sus manitas frías que sujetan tu cadera. No sabes qué hacer. Piensas que estás alucinando. Un rayo retumba y la luz logra atravesar los boquetes de las gruesas cortinas. El espectro levanta la cara. Su maléfica mirada te hipnotiza. No te puedes mover. El espectro se abalanza sobre ti. Cierra los ojos. Sientes que la niña te aprieta más fuerte. Presientes que todo se acabó. De repente, suena la alarma de tu teléfono y el ser desaparece al igual que la niña. Tu corazón late rápidamente. Miras el teléfono y ves que es uno de tus amigos que te había marcado exactamente a las 6 de la mañana. Devuelves la llamada y le preguntas por qué te marcó. Él te contesta que era para ver si estabas todavía vivo. Se escucha ebrio, escuchas música y alguien que se está vomitando. Apenas le entiendes, pero le agradeces con toda el alma que te haya marcado. Al terminar la llamada, observas a tu alrededor y todo está en calma. Afuera todavía está nublado, pero ha dejado de llover. Te sientes cansado, pero también tienes miedo y mejor sales al patio. El sol del amanecer trata de salir entre las nubes, pero no puede, pues estas están muy gruesas. Al menos las plantas lucen más verdes, dices en voz alta. De reojo, volteas a la iglesia y notas que alguien te observa. Sales de la casa y ves que si puedes entrar, pero la iglesia está cerrada. No le tomas importancia y regresas. Te diriges a tus cosas, buscas algo de dinero, pues quieres algo para desayunar. Sales y ves que la calle está vacía. Caminas hasta encontrar un puesto de comida. Te acercas y pides unos tacos. La señora que te atiende te mira, te observa, te pregunta: ¿usted es el que se está quedando en la vieja casa al lado de la iglesia? Con un poco de curiosidad, le contestas que sí. La señora te da tus tacos. Le preguntas el horario de las misas, pero extrañada te contesta que esa iglesia ha estado abandonada por muchos años. Tú le mencionas que cuando llegaste, entraste. Ella te dijo que quizás pudiste entrar porque en ocasiones hay brujos o satánicos que hacen sus rituales, violan las puertas y se meten a hacer sus porquerías. Esta mañana vi un niño en la ventana. Le mencionas haciendo la pregunta y sorprendido te contesta: no creo, ayer vinieron a sacar gente. Había niños jugando y uno se cayó. Solo se dio un buen porrazo. Vino la policía y cerró la iglesia. En silencio sigues desayunando y te imaginas que quizás los ruidos que escuchaste eran de los niños que producían al jugar dentro de la iglesia. Al terminar de desayunar, te diriges a la casa a investigar. Colocas una escalera que encontraste en el patio. Te asomas por la ventana de la iglesia y notas un desorden asombroso. Hay veladoras en todos colores, por todos lados, huesos de animales y muñecos. Observas por dentro hay una puerta que conduce hacia la casa. Miras de tu lado, pero no hay nada. Tú no te quedas con la duda y te pones a investigar. Tocas la pared y detrás unas plantas encuentras en la puerta, pero te das cuenta de que no hay modo de que alguien haya entrado por ahí, ya que tiene un enorme candado y está oxidado. Miras y buscas cómo abrir. Sales y regresas con toda tu herramienta para romper el candado. Abres la puerta, entras y a tus espaldas se azota
Suspiras y das gracias al cielo porque no tiene ninguna especie de cerradura. Avanzas por el pasillo oscuro. Enfrente ves una veladora encendida, a ras de suelo, casi por terminar. Caminas a la nave de la iglesia y ves de más cerca los pedazos de animales muertos. Las muñecas tienen una mirada intensa, profunda y triste. Al centro, estrellas y círculos pintados, con veladoras alrededor. Hay polvo en exceso, que al paso de la luz del sol parece una neblina interna. Miras por todos lados, pero no ves nada más que rarezas que dejaron los satanistas. Te diriges a la puerta principal, la tocas, la contemplas profundamente. De la nada, escuchas un fuerte sonido, como de un polín cayéndose. Volteas y ves a alguien dirigirse hacia el lado contrario de la entrada. Le gritas y vas corriendo detrás de quien sea que fuese. Entras y ves un pasillo oscuro, y al final de este, un cuarto enorme, con ventanas, igual de grandes, que sin embargo, por ser temprano, aún el sol no llega a esa parte de la iglesia. Hay tumbas viejas por todas partes que aumentan tu asombro. Comienzas a leer las lápidas y ves en las fechas que están desde finales del siglo XIX. Roberta Lorenza Pérez del Sagrado Corazón nació 29 de enero de 1899. Falleció el 30 de marzo de 1920. Recuerdo de su esposo e hijos. Te admiras de los jóvenes que fallecieron las personas. Muchos niños se encontraban ahí. Bebés en algunas lápidas. Ya no se distingue en el letrero. Oyes de nuevo un ruido y ves de nuevo a la niña del vestido azul. Levanta la mano y te señala. ¿Qué quieres decir? Guardas la calma y la prudencia. Tomas la aparición como algo existente. Avanzas hacia una puerta de metal. La abres y notas la oscuridad perpetua del lugar. Enciendes tu teléfono para ver. Al avanzar de nuevo, la niña te señala. Hay una pequeña cripta cerrada. Verificas si la puedes abrir y notas que la puerta está levemente trabada. La jalas y el tronido de la puerta viene con cantidades de polvo sofocante. Avanzas y ves que la cripta, aunque vieja, tiene bastantes lujos. En una placa encuentras a la hermana que tanto nos amó, Juana Mesa del Carmen. Recuerda de sus hermanas en Dios. Quizás fue una de esas religiosas que fueron excelentes en su vida. Escuchas un ruido detrás de un buró que está en el lugar. Lo jalas con fuerza y ves un niño pequeño que grita asustado. ¿Quién eres tú? Pregunta sorprendida. Me llamo José. El niño te responde temblorosamente. Le calculas unos 7 u 8 años. Le preguntas su edad y te dice que no sabe. ¿Dónde vive? Y dice que ahí. Lo tomas de la mano y lo llevas a la casa. Mientras caminas, piensas en qué vas a hacer con él. Sales al patio y notas que la tormenta viene de vuelta. Sales con el niño de la mano a la tienda más cercana antes de que empiece a llover. Él va contigo como si estuviera brincando, ya que sus pasitos no alcanzan la velocidad de los tuyos. Al llegar a la tienda, tomas lo necesario para comer y pasar la noche, pues consideras que va para largo. Cuando el tendero te atiende, este ve la preocupación que hay en tus ojos y te pregunta que si te sientes bien, y tú le dices que no, que estás preocupada por la situación del niño que llevas ahí. El tendero te mira extrañado, y en la mano donde llevas a José tienes una bolsa sucia. Le dices para disimular que estás jugando, pero en efecto estás preocupado por los niños de tu hermana, la cual no tienes. Pero lo inventas para justificar tu nerviosismo. Sales de la tienda con los víveres y una bolsa sucia. La revisas y tu asombro crece al ver que son un montón de huesos. Arrojas la bolsa por los aires y caes cerca de una señora ya mayor
que traía botellas y cartón para vender, y que de casualidad iba pasando. Esta ve la bolsa y ve lo asustado que estás. Curiosamente la señora la ve y te señala volteando, que no tenía nada. Te dice que si te se la puede llevar y le dices que sí. La señora murmurando te dice, viejo loco. Coloca la bolsa en el cartón y se retira. Recoges tus víveres y regresas a la casa, la cual es cada vez más aterradora. Entras y te diriges a la cocina. Calientas un poco de agua y preparas un sándwich. Vas a la estancia y comienzas a escribir en tu diario nuevamente. Día 2. Sinceramente ya no quiero estar. He estado pasando por cosas muy extrañas y la verdad tengo mucho miedo. Al principio no quería, pero lo tendré que escribir. Hay una niña de vestido azul, aspecto tétrico, que se me aparece a todas horas del día. Me señala y me señala algo, pero no encuentro nada, y no sé qué me quiere decir. También un niño que a decir verdad encontré en la iglesia, que está al lado de esta casa, que aunque está cerrada, hay satanistas y brujas que burlan y rompen los cerrojos de las puertas y entran a hacer sus ritos. En cuestión al niño, lo traía de la mano y en un instante se convirtió en una bolsa con huesos en su interior. Lo peor de todo es esa mujer, con apariencia de monja recién ingresada a algún convento. Es tan aterradora que incluso la niña con vestido azul se escondió detrás de mí, nos gritó con voz potente y por un extraño milagro nos salvamos. Espe- Espero y mis amigos me vuelvan a hablar cuando ese ser vuelva a aparecer. La verdad, tengo mucho miedo, pero algo que me mantiene más que la apuesta con mis amigos es el hecho de que me da curiosidad encontrar una razón comprobable de lo que está pasando aquí. Tengo hasta el domingo para averiguar lo que está pasando. Apenas es viernes. Afortunadamente puedo salir a comprar cosas y desahogarme un poco el miedo. Aunque este pueblo es muy pequeño, he entablado amistad con la taquera, con el tendero. Tengo curiosidad por preguntar por los acontecimientos. Voy a aprovechar a investigar un poco antes de que se haga más noche y en la casa comiencen de nueva cuenta esos extraños sucesos. Al terminar de escribir, miras el reloj y ves que son casi las 6. Tomas tu libreta, llaves y cartera y sales a emprender tu búsqueda de la verdad. Vas al puesto de tacos y pides una orden. Esperas un momento para sentirse más en confianza y le preguntas a la señora de los tacos. Oiga, de casualidad, ¿usted conoce la historia de la casa donde estoy? No, joven. La verdad, lo único que es sé que pasan cosas raras, tanto en la iglesia como en la casa. Brujos entran a la iglesia y hacen sus ritos, y como aquí somos pocos, cuando viene la policía solo cierran y ya. Pero esta gente siempre encuentra por dónde entrar, y en la noche se oyen ruidos muy feos y gritos, más los martes y viernes. Comprendo. Los comensales te miran y escuchan la conversación atentamente, y uno de ellos espera un momento de silencio, y en cuanto puede expresa su sugerencia. Oiga, vaya con la vieja Olga. Ella es de las primeras que vino a habitar este pueblo. Ella vive al final de la calle y conoce toda la historia de la iglesia. A lo mejor le puede ayudar. Solo téngale paciencia, pues ya casi tiene los 100 años, y a veces cuando está platicando, olvida el hilo de la conversación y comienza a platicar otra cosa, y a los 5 minutos de la nada vuelve a platicar de lo que estaba diciendo como si nada. Oiga, ¿y puedo verla ahora mismo? Otro comensal, que está escuchando atentamente, y de la nada interrumpe. Es mi tía abuela. Todos voltean a verlo. El hombre reflejaba seriedad en su rostro y una tristeza que invadía repentinamente el lugar. Ella murió hoy.
Sus palabras siguieron miradas de asombro y sorpresa. En tu rostro hay mismas expresiones. Si gusta puede venir. Quizás mi madre o mis tías le puedan ayudar en algo. Veo difícil que puedan platicar mucho, pues el momento no es apropiado, pero para llevarlo necesitamos algo a cambio. El hombre te lleva a parte de los comensales y te pide con el corazón en la mano que los apoyes con algo para el funeral, ya que es una familia humilde, y la muerte de la anciana no se veía llegar tan repentinamente, pues aunque era mayor, gozaba de buena salud. Se le iba el avión, pero caminaba muy bien, comía bien, incluso salía de compras, con una hoja para recordar lo que tenía que comprar. Tú lo miras y aceptas la propuesta. El cielo se estaba volviendo azul oscuro, y el sol, con luz tenue a causa de las nubes, se ocultaba detrás de los cerros. Le mencionas al hombre que si puede ir de una vez para no regresar tan tarde. Él te mira y se sienta con la cabeza. El hombre te lleva a la casa, la cual, verdad, es humilde. Las paredes están hechas de lámina, las ventanas están cubiertas de hule y tela. Los techos y las columnas están soportadas por polines de madera, muy roídos por las polillas. Miras y dices en tus adentros que esta casa se irá a caer en cualquier momento. El hombre te presenta a su madre y le dice que vas a apoyar con la condición de saber la historia de la casa. La mujer te mira y te invita a sentarte en una silla al lado de ella. El féretro de la mujer todavía no ha llegado. Ella cambia la mirada y te mantiene hacia donde van a colocar el ataúd. ¿Qué quieres saber de la casa, señor? Jorge, llámeme Jorge, que aunque no viví lo que voy a relatar, mi madre sí, y nos contaba mirándonos como si en ese instante lo estuviera viviendo. Cuando empezó a perder la memoria fue muy feo porque soñaba constantemente, se despertaba gritando y nos asustaba a todos. Pero en fin, ella ya está descansando. Bueno, pero usted vino por la historia de la casa. Escuche, que está durmiendo ahí. Miras a la señora y solo afirmas con la cabeza. A finales del siglo antepasado, este pueblo apenas se iba formando. La gente empezó a llegar porque había grandes extensiones de tierra fértil que eran perfectas para sembrar. La gente comenzaba a llegar y a hacer sus vidas aquí. La religión tenía que llegar también. Misioneros llegaron entusiasmados a predicar la palabra de Dios. Un grupo de religiosas con hábitos gruesos y cabeza cubierta, que a contra del sol se les notaba el corte del cabello. Entre ellas había una jovencita con cabello hermoso y cara angelical. Aún no tenía velo porque acababa de entrar a la orden. Solo una cruz plateada que adornaba su pecho, el cual, aunque siempre tenía ropa holgada, se lograba notar. Más, más de uno se perdía en su belleza, pero por ser monja la dejaban en paz. Aún existía el respeto. Junto con las monjas llegó un sacerdote ya avanzado en años, el cual falleció al poco tiempo de llegar. No obstante, por lo recientes que estaban las obras de la iglesia, inmediatamente mandaron un sacerdote joven, de cuyo rostro emanaba fortalezas y vigor. Las chicas del pueblo estaban locas por él, pero sus madres siempre estaban reprimiendo a sus hijas, decían que tenían que respetar a lo que era de Dios. El joven sacerdote estaba tan entusiasmado por terminar la iglesia que la terminaron en 5 años, lo cual para esos tiempos y los recursos fue muy rápido. En fin, miras a la anciana que con voz triste y con muchos esfuerzos sigue contando la historia. La comunidad era feliz, puesto que se reunían cada domingo a misa y convivíamos todos.
Como eran pocos, se conocían todos, aunque muchas veces los nombres se olvidaban, los rostros, los oficios se recordaban, así como algunos de los familiares con los que se convivían más seguido. Pasando el tiempo, el grupo de monjas comenzó a hacerse pequeño. Una a una se terminaban yendo. Como justificación de la ausencia, el sacerdote decía que por órdenes superiores, las hermanas tenían que irse. Las personas del pueblo creían lo que él decía. Lo extraño era que la joven religiosa, a pesar de faltarle experiencia y estudio, nunca la movía, nunca salía, a diferencia de las otras, que iban a comunidades como la nuestra, cuando esto pasaba. La mujer hace una larga pausa, como si en ese momento se le hubiesen olvidado lo que tenía que decir. Sin embargo, un gran suspiro y continúa con su relato. Las religiosas ya no regresaban. Como estábamos aislados, no nos dábamos cuenta, decía mi mamá. Todos nos dedicábamos al maíz y a los animales. Jamás nos imaginábamos lo que pasaba. El joven sacerdote, siempre con su sonrisa y su joven porte, conquistaba a la gran mayoría de las señoritas de la comunidad. Nuevamente hace una gran pausa. En un momento dado, los embarazos empezaron a incrementar. Había muchas jóvenes embarazadas y no sabían por qué. Ellas jamás quisieron decir quién era el padre de las criaturas. Algunos jóvenes varones fueron acusados de violar a las muchachas, lo cual se armó una gran trifulca. Los padres tomaron machetes, palas y picos y fueron a las casas de los muchachos. Algunos eran holgazanes y tenían tendencias a hacer travesuras, pero no eran malos. Otros ni siquiera, ya que eran muy trabajadores y respetuosos con sus padres. Sin embargo, por la envidia y aprovechando la situación, también fueron acusados. El sacerdote apoyó la revuelta y permitió que los jóvenes fueran castigados en el atrio de la iglesia. Las familias de los jóvenes trataban de rescatar a su descendencia, mientras las señoritas embarazadas lloraban amargamente. En medio del patio y enfrente de la puerta, colocaron a los jóvenes como si fueran brujas en plena Edad Media. Lo que nadie se imaginó era lo que el sacerdote iba a hacer con ellos. Todos habían pensado que solo se los iba a asustar y que dijeran quién era su pareja, para que se hiciera cargo y responsable de la criatura por venir. Sin embargo, el sacerdote gritó con voz fuerte: «¡Traiga la leña!». Todos, hasta los padres ofendidos, abrieron los ojos de par y en par. Los ayudantes del sacerdote trajeron la leña y la pusieron a los pies de los jóvenes. Todos estaban en silencio. Han ofendido la pureza y la gracia de Dios por sus pecados y blasfemias, lo cual, por mandato divino, deben ser castigados. El sacerdote, a la vista de todos, tomó una antorcha y sin que nadie lo pudiera impedir, encendieron la leña y quemaron a los jóvenes sin misericordia. 10 inocentes fueron asesinados. La señora te mira mientras te sorprendes de lo que cuenta. Eso no es todo. Después del acontecimiento, las familias de los jóvenes levantaron palas y picos en contra del sacerdote, pero estos fueron inmediatamente neutralizados. Los que apoyaban al sacerdote eran más. Hubo muchas personas asesinadas, y los que sobrevivieron huyeron dejando sus casas y sus tierras, las cuales fueron tomadas por el sacerdote. Cuando esto pasó, aún quedaban 2 monjas de hábito negro, las cuales rara vez salían de la casa, en donde la única que salía era la joven monja, que pasó de la humildad a la extravagancia. Sus atuendos eran todavía de una religiosa, pero muy finos. Con el tiempo, las otras religiosas dejaron de salir. Algunos pensaban que ya no estaban aquí, otros las veían asomarse por las ventanas. Una noche, mi bisabuela junto con mi bisabuelo salieron, pues mi abuela estaba embarazada de mi mamá, y en esa noche dio a luz. Venían de dejar al doctor.
mientras mi abuelo se había quedado con mi mamá en la ventana. Vieron un par de siluetas que se asomaban entre las cortinas, escucharon un llanto de un bebé y posteriormente una de las siluetas de aspecto masculino golpeaba a la que pareciese una de las monjas de negro. En eso, escuchamos los gritos de la mujer que estaba siendo golpeada. No me pegues más, repetía una y otra vez. Los bisabuelos se quedaron a pie de la ventana y de repente se escuchó un golpe del pala al mismo tiempo que la cortina se manchaba de sangre. Los bisabuelos, al ver esto, se llenaron de miedo y corrieron a esconderse en uno de los terrenos baldíos, cobijados en un árbol. Vieron cómo la silueta del hombre tomaba a la mujer y con fuerza la arrojaba a través de la ventana, rompiéndola en mil pedazos. El cuerpo de la mujer cayó boca abajo, rompiéndose totalmente la espalda y el cuello. Los bisabuelos contuvieron los gritos, mientras el cuerpo de la monja yacía en el suelo sangrante. El bisabuelo, con una seña, indicó a su mujer que mirara hacia arriba, y era el joven sacerdote, que miraba al mismo tiempo. Se reía, como si lo que hubiese hecho hubiese sido algún acto de triunfo. Después bajó y junto con un par de hombres que le servían incondicionalmente, retiraron el cuerpo de la religiosa y de inmediato cambiaron el vidrio roto, además de recoger los pedazos. Los bisabuelos salieron asustados de donde se escondían y cubiertos por la noche regresaron a su casa. Después de eso, nunca volvieron a ir a misa. Sin embargo, tuvieron varias visitas del sacerdote y la religiosa, insistiendo que tenían que bautizar a mi madre. Mis abuelos, ya enterados de lo que habían visto sus padres, argumentaban que lo harían lo más pronto posible en cuanto tuvieran dinero para los gastos. Siempre trataron al sacerdote amablemente, dándole cosas, comida, pero siempre trataban de que no entrara a la casa, y sobre la ausencia de los bisabuelos le ponían de justificación el trabajo. Por otro lado, las desgracias en el pueblo no dejaron de pasar. Las jóvenes que estaban embarazadas tenían que ir a misa a expiar sus pecados. Desgraciadamente, las medidas del cura no eran muy ortodoxas, que digamos. Para el perdón de sus pecados, el sacerdote las obligaba a desnudarse en frente del pueblo a la hora de la misa. En el sermón, las obligaba a colocarse enfrente del altar y en presencia de todos los ayudantes del cura tomaban un par de reatas y en el momento del ofertorio se preparaban y cuando llegaba la hora de la consagración las azotaba ferozmente. Ellas lloraban. Las marcas quedaban profundas y dolorosas en los cuerpos de las jóvenes, desgraciadamente aprobado por la mayoría de los padres. Pero hubo una pareja que no aceptó este castigo para su hija, y a momento de los azotes llegaban al culmen, la quitaron de la fila. El padre de la chica recibió los últimos azotes y la madre cubrió la desnudez con un rebozo. Esto al sacerdote no le gustó en lo absoluto y mandó azotar a la familia. El padre de ésta se defendió con todo y como pudieron salieron de la iglesia. Se fueron a refugiar a su casa, pero el sacerdote mandó una turba con antorchas, palas y picos. Al llegar a la casa de la familia, el sacerdote acusó de hereje a la familia, de desobedecer las órdenes de Dios. Dijo unas oraciones en latín y dio la orden para quemar la casa. Los gritos de la familia eran intensos. La joven que estaba embarazada no tenía ni 15 años y los padres eran buenas personas, trabajadores y amorosos. Tenían un hijo más pequeño de 8 años que también falleció en el incendio. Después de esto, el sacerdote se quedó con las tierras de la familia, asimismo de la casa. Mucha gente comenzó a indignarse por las cosas que hacía el sacerdote, pero por miedo no hacían nada, pues él tenía mucha gente a su lado, gente muy agresiva que era pagada por él. El sacerdote pasó de la humildad y transparencia al despotismo y corrupción. Cada semana era el mismo castigo para las jóvenes. El acto más cruel que hizo públicamente fue que las jóvenes embarazadas abortaran enfrente del altar, enfrente de todos los presentes. La mayoría de los que estaban ahí se quedaron anonadados. En cuanto comenzó el ofertorio,
Entraron personas que no eran del pueblo. Rodearon a las chicas desnudas, ya con las barrigas grandes, con cuchillo en mano, y en cuanto empezó la consagración, tomaron a las chicas 3 a 1 y de manera rápida abrieron las barrigas de las jóvenes y tal cual cesáreas sacaron a las bebés, colocándonos enfrente del altar, y en cuanto estuvieron todos afuera, los colocaron enfrente sobre una mesa, la cual tenía una especie de ranuras, y debajo de recipientes de vidrio. Así pues, cuando el sacerdote anunció la consagración de la sangre de Cristo, las personas levantaron los cuchillos y mataron a todos los bebés. Al terminar de caer la sangre, los recipientes de uno de los que estaban ahí tomó la jarra llena de sangre y la pasó al sacerdote. Este bebió un sorbo de vino y después lo escupió, y el resto que quedó en la copa lo arrojó sobre las chicas que tenían la herida. Tomó la jarra y llenó el cáliz con sangre de los bebés y la bebió. En eso entró la joven religiosa y compartió la copa con ella. La gente estaba espantada y asqueada de lo que estaba viendo. Algunos intentaron salir, pero los ayudantes del sacerdote se los impidieron. Cerraron las puertas y prendieron fuego a la iglesia. Los que eran partidarios del cura pudieron salir. Los otros fueron quemados dentro de las instalaciones. Las llamas crecían por cada cuerpo que se deshacía en el calor. Los gritos se escuchaban a lo lejos. Mi familia estaba en los campos, a kilómetros de ahí, y lograron escuchar lo que pasaba. El abuelo y el bisabuelo regresaron lo más pronto que pudieron y vieron el horror con sus propios ojos. No pudieron hacer absolutamente nada por la gente. La que había, la que había gente cuidando de que nadie interfiriera. Llegaron de otros pueblos a tratar de ayudar, pero nada pudieron hacer. El sacerdote salió y dio una explicación controvertida, pero sin lugar a dudas, lo que convenció a la gente fueron sus palabras: es mandato divino. Entonces la gente se retiró, y los que hacían de cuenta que eran partidarios, pero en realidad no lo eran, vivían constantemente amenazados. Desgraciadamente la situación no terminó allí. En el pueblo ya había poca gente, y niños casi no había. Mi madre y sus hermanos eran de los pocos que quedaban. Entonces la gente del sacerdote optó por traer niños de otras comunidades, cosa extraña que pasaba, pero el sacerdote y los que seguían de él se estaban haciendo ricos de la nada. No trabajaban en otra cosa y no se veía de dónde pudieran obtener recursos. Sin embargo, el dinero lo tenían a manos llenas: caballos finos, incluso carretas de la época. Todo eso a costa de los niños que dentro de la iglesia maldita se quemaban todos los días. Había uno de los que andaban con el cura que al principio creyó en las cosas que decían y que de verdad creía que todo eso era mandato divino por la expiación de los pecados. Era tan ferviente que no se daba cuenta de la realidad hasta que por coincidencia, por un encargo que le hicieron, entró a la casa donde está usted y vio encerrada una recámara una de las monjas de negro. Ella era la última y estaba embarazada. El hombre intrigado le contó lo que afuera pasaba, y ella con lágrimas de sufrimiento le dijo que el cura había violado a todas las demás religiosas y que quedaron embarazadas. Al dar a luz les quitó a los bebés y después las mataba, ya sea quemándolas o descuartizándolas, y los restos se los daba de comer a los animales. Los huesos los enterraba en un cuarto detrás de la sacristía. El hombre, al saber el estado deplorable de la religiosa, intentó ayudarla. Rompió los cerrojos de la puerta y con esfuerzos la sacó de la casa. Con brazo en hombros trató de tomarla uno de sus caballos, pero enseguida fue descubierto por los ayudantes del sacerdote. Lo descubrieron antes de que pudiera salir. Como pudo, el hombre se defendió y con escopeta en mano se enfrentó a los hombres del cura y logró salir. Desgraciadamente, la monja iba herida. Él estaba sumamente golpeado. Se detuvieron en una arboleda. Él trató de salvar a la monja, pero no pudo. Ella murió ahí. El hombre enterró a la monja en ese lugar y se dispuso a denunciar las cosas que hacían en el pueblo.
En esos días la revolución estaba comenzando en el país, y no tenían pies ni cabeza, y quien tenía la ley en sus manos eran los revolucionarios. El hombre llegó a donde estaban y confesó sus crímenes, pero a su vez contó lo que pasaba en el pueblo. Los revolucionarios con rifle en mano no tardaron en llegar, se colocaron enfrente de la iglesia y los hombres del cura se atrincheraron dentro de la iglesia y la casa. La joven monja se ocultó en las tumbas y mientras estaba la revuelta salió ocultándose en el campo. Tiros se escuchaban por todos lados. Sin embargo, los revolucionarios eran más y lograron entrar a la iglesia, e iban matando a todos los que encontraran poco a poco. Los que se rindieron fueron llevados al atrio. Cuando entraron al cuarto al lado de la sacristía, vieron con horror todos los cuerpos de los niños y mujeres que habían sido asesinados, descuartizados y quemados. Había algunos hombres quienes se habían opuesto al régimen del sacerdote, pero ninguno había sido enterrado. El cura trató de huir, pero fue apresado antes de salir. De poder brincarse de la barda de la iglesia, lo tomaron y junto con los que seguían lo colocaron en el atrio, así como a los jóvenes. Ahí el sacerdote confesó que todas las señoritas que estaban embarazadas habían sido por su causa, y que ninguno de los jóvenes que habían quemado era culpable. Entre gritos, blasfemias y más, aquellos hombres fueron quemados, y, y el hombre que se arrepintió fue perdonado, pero para expiar sus culpas le ordenaron que enterrara a todos los cuerpos que yacían dentro de la iglesia, que les pusiera nombre en una lápida digna. La iglesia y la casa fueron cerradas. Sin embargo, la monja joven regresó y se ocultó en ambos lugares. La gente veía luces por la noche, pero por la ignorancia se creía que era un espíritu que ahí rondaba. Gritos y lamentos se escuchaban hasta que una noche, muy extrañamente, el cuerpo de la monja fue lanzado por la ventana. Algunos dicen que se suicidó, otros lo niegan, ya que el cuerpo quedó casi 10 metros separado del lugar de la caída. En fin, la iglesia, como tal, jamás fue abierta de nuevo, ya que como puede usted ver, sigue quemada, y las que están habitando ha sido vendida muchas veces, pero nadie es capaz de quedarse más de 3 días. Se escuchan niños llorar, luces subir y bajar de las escaleras, gritos de mujeres y más. Al escuchar la historia de la señora, te quedas pensando meditativo en tus adentros. Busca respuestas, pero te generan más dudas. Y en la historia donde entra la niña del vestido azul, José, el niño que desapareció y se convirtió en una bolsa de huesos. ¿Por qué se escondía en la iglesia? Y otra más. Porque hay una cripta casi como un monumento dedicado a la monja Juana Mesa del Carmen. No te quedas con la duda y lanza las preguntas a la señora y ésta prosigue con su relato. En efecto, hubo intentos de levantar nuevamente la iglesia, pero como le vuelvo a repetir, jamás se pudo abrir como tal. Hubo un grupo de misioneros que llegó a petición de algunas personas. Sin embargo, la mayoría de los que habitaban el pueblo ya no querían tener nada que ver con los religiosos y curas. Para ese entonces ya mi madre tenía 12 años. Los religiosos venían recomendados por los pobladores vecinos, pero a pesar de ello había desconfianza. Ellos llegaron a establecerse en una de las casas que el sacerdote anterior había dejado. Era un grupo conformado por 13 monjas y ciertos religiosos, un sacerdote. Entre las religiosas estaba la superiora, que tenía un semblante serio, pero cuando la conocías era un amor. Ya era una persona mayor. Desgraciadamente, para su grupo también había una religiosa joven, con vestimenta muy parecida a la anterior monja. Su cabello era igual, y muchos al verla se asustaron. Otros le tomaron una fuerte antipatía. La mayoría en el pueblo no la querían, a pesar de no conocerla. Con el grupo venía también una niña que habían recogido por el camino. Era muy bonita. Las religiosas la habían cuidado bien. Siempre andaba con su vestido azul, un poco viejo,
pero siempre bien cuidado y limpio. La joven monja era quien se encargaba de ella. Parecían hermanas carnales. Cuando llegaron, se vieron y de inmediato se tomaron cariño. Ambas niñas se la pasaban jugando por todos lados. En una de sus excursiones encontraron a un niño pequeño de aproximadamente 6 años. No sabían su nombre, no sabían dónde vivía. A todo respondía que no, no hablaba, y todo lo que decía con señas. Las niñas lo llevaron a donde estaban las religiosas, y también lo acogieron, lo vistieron decentemente, y como no sabían su nombre, le pusieron José. José siempre andaba con las niñas, siempre jugando. Al principio era muy retraído, después reía y jugaba, compartía con las demás personas. La monja joven también era muy buena con ellos, incluso mi madre compartía con ellos, la invitaban a comer y ella les llevaba algunas cosas que los abuelos les donaban. Sin embargo, la familia entera estaba preocupada, ya que muchas personas del pueblo no querían a lo religioso, les guardaban un rencor enorme. Por lo tanto, trataban de que mi madre no se juntara mucho con ellos. Mis tíos al principio se iban con mi mamá, pero poco a poco empezaron a tener miedo, pues constantemente recibían amenazas. Mi madre no le importaba mucho, incluso varios creían que iba a ser monja. El día en que los religiosos querían empezar con la restauración de la iglesia, llegó. Ellos nunca le avisaron a nadie de la fecha. No obstante, algunas personas los vieron y se pusieron enfrente como obstruyéndoles el paso. Nosotros venimos en paz. Queremos compartirles la palabra de Dios. Los pobladores que se colocaron para obstruir el paso simplemente los miraron. El sacerdote tomó la palabra nuevamente. Queremos la paz y restaurar la iglesia para ustedes. Nosotros no queremos que se restaure esta iglesia, no queremos que ustedes estén aquí, deben marcharse. Por favor, le pedimos en nombre de Dios nos dejen hacer esta labor. Está bien, no les insistiremos más, ustedes saben lo que hacen, pero lo que pase ahí adentro no es nuestro problema. Los que obstruían el paso se hicieron a un lado. Mi madre no sabía de lo que pretendían hacer los religiosos. Al darse cuenta del movimiento de las personas, se acercó y vio que iban a entrar a la casa. Ella se apresuró y trató de detenerlos. No entren ahí, es muy peligroso. Mi madre, jadeante como si hubiera corrido una gran carrera, les advertía que no entraran. Tomó de las manos a su amiguita y la jalaba tratando de convencerla de que no entrara. La religiosa mayor, con voz tierna, le decía, el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Madre, pero esto no es cualquier cosa. No te preocupes. A nosotros nos cae mal y los odiamos, pero de todos modos se los advertimos. Los espíritus de los muertos se encargarán de ellos. Uno de los pobladores le decía a Imelda, la abuela, acerca de eso. Mi madre le insistía a la niña que no entrara, ya que se aparecían los muertos y había espíritus y demonios que no quieren que las personas allí adentro. Los religiosos no sabían nada de la historia que habían acontecido. Mi madre le contó a la niña, pero esta por obediencia tuvo que entrar. Por la noche, la desgracia apareció en la casa. Las religiosas, después de establecerse, empezaron a rezar el rosario en la estancia. No pudieron comenzar cuando los espíritus se comenzaron a manifestar. El sacerdote animaba a todos a rezar. No había todavía luz en el pueblo, entonces las velas que utilizaron se apagaban por una ráfaga de aire que entraba a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Todos los que estaban reunidos levantaban la voz, pero así como la levantaban, se oían voces, gritos y risas burlonas. De repente, el candelabro gigante que estaba en la estancia se soltó de su base y cayó en medio del círculo de los que estaban rezando. Esa caída mató a dos religiosas.
cuyas compañeras trataron de sacar el pesado candelabro, pero antes de que lograran su cometido, una risa sepulcral salió del sacerdote y comenzó a hablar muy diferente de como hablaba normalmente. Todos estaban sumamente asustados. Las velas nuevamente se encendieron. El sacerdote tomó una de ellas y la lanzó sobre las cortinas. Tomó un palo que estaba cerca y lo encendió. Al iluminar la estancia se vio una metamorfosis en su rostro, que lucía quemado, y con una voz aterradora dijo: «Serán míos, me los llevaré a todos». Los religiosos varones se la abalanzaron, pero uno de los que iba matando, el sacerdote se tenía una fuerza descomunal. Sangre brotaba por todas partes. Las religiosas lloraban y gritaban. La madre superiora con valentía tomó a la joven religiosa y ésta a los dos niños y trataron de salir de la estancia, mientras el sacerdote maldito luchaba con uno de los hermanos religiosos. Sin embargo, esto no fue suficiente para distraerlo. Aunque el religioso peleó con todas sus fuerzas, fue derrotado inmediatamente por el maligno. En una distracción, fue golpeado en el antebrazo de su oponente y salió volando detrás de los sillones. La superiora, junto con los niños y la joven religiosa, trataban de abrir la puerta de salida, pero por más que lo intentaban, no lo lograban. El seguro de la puerta estaba atorado. La superiora ordenó que subieran al techo y que ahí bajaran por el árbol grande que había en la calle y cuyas ramas daban a la ventana. Entonces la joven tomó a los niños y corrió hacia las escaleras, pero fueron interceptados por el cura, que levantó el brazo para golpear. En ese instante la superiora, que se había quedado atrás, comenzó a rezar. El sacerdote comenzó a lanzar fuertes alaridos de dolor y sujetaba la cabeza, reflejando un gran dolor. La joven aprovechó y corrió hacia atrás de las escaleras. Sin embargo, no esperaba que se encontraran con una aparición más. La superiora luchaba con sus oraciones en contra del sacerdote maligno, al mismo tiempo que rezaba el rosario. Buscaba algo que le funcionara con un arma. Entonces encontró un pedazo de madera. Mientras el sacerdote se quejaba intensamente de dolor, la religiosa se abalanzó sobre él, encajando el palo de madera, pero con las últimas fuerzas del cura golpeó a la superiora, rompiéndole el cuello. El cura trató de quitarse la punta, pero ya no pudo, y cayó sin vida, dejando salir el espíritu que lo poseía. La joven religiosa se detuvo casi llegando al final de la escalera. Valientemente puso a los dos niños detrás de ella. «¿Qué quieres?», preguntaba la joven. El espectro era aterrador, pero al instante se dio cuenta que el espíritu que se había aparecido era la religiosa, amante del primer sacerdote. Asomaba en su pecho una enorme cruz y un atuendo de color café, pero su cara era como de una horrible mascarilla de lodo. Sus ojos reflejaban un odio profundo y alrededor de ella un aura oscura que rodeaba su cuerpo. La joven religiosa tomó su rosario y con devoción comenzó a rezar y con gran valor avanzó hacia el frente del espectro. Solo se hacía a un lado, la mirada con gran odio hasta que habló. «Quiero a los niños». «¿Para qué?», la monja le contestó. «Al venir aquí teníamos esa misma intención que ustedes, tomar una comunidad y predicar la palabra de Dios. Estábamos muy emocionados por comenzar, por anunciar la buena nueva, pero la gente de este pueblo estaba empeñada en su trabajo, en sus animales, en sus tierras. Nos dimos cuenta de que Dios no querían hablar. La comida a nosotros nos empezó a faltar. Las hermanas mayores querían renunciar y la superiora quería separarse para formar otra comunidad donde hubiera más ingresos, pero el sacerdote estaba obsesionado. Algo había visto dentro del templo que le entusiasmó en exceso. Se quería quedar. Una noche discutió con la superiora, justamente aquí donde estamos. Él la tomó con todas sus fuerzas y la tiró por las escaleras. Las demás hermanas salieron, pero solo vieron el cuerpo de la superiora en el suelo. El sacerdote solo contó que había ocurrido un accidente, que se había resbalado,
Todas las demás habíamos creído, pues siempre había sido bueno con todas. Creíamos que era un hombre de virtudes. Esa misma noche la superiora había sido enterrada. Nos habíamos extrañado de que él no se le hiciera algo solemne, o cuanto menos una velación. El espíritu seguía con su relato, como queriéndose confesar. Tú sigues escuchando detenidamente la historia y todo eso te sorprende, pero a la vez te genera más dudas, pero dejas que la señora continúe. El espíritu seguía con su relato. Su tono era de arrepentimiento, pero la joven religiosa sentía que algo estaba ocultando, pero siguió escuchando con mucha paciencia. Todas las hermanas lloraron la partida de la superiora. No podían llorar aunque sentían tristeza. Todo iba bien con la nueva dirección del sacerdote. Por orden de él se nombró una de las hermanas mayores, a la hermana Josefina del Carmen. Yo sentí celos, no entendía por qué rezaba constantemente, para que ese sentimiento se alejara de mí, pero nunca pasó. Sus miradas eran profundas, se notaba que estaban enamorados. Una noche, cuando todas las hermanas estaban durmiendo, escuché ruidos en la iglesia. Yo no podía dormir, así que me puse a escuchar un leve ajetreo. Entonces crucé el pasillo del patio y llegué al presbiterio. Me oculté detrás de una columna y vi claramente cómo estaban teniendo relaciones el sacerdote y la hermana. Los dos estaban completamente desnudos. Él la tenía sometida por atrás, mientras ella con fuertes gemidos estiraba sus brazos en el altar, al mismo tiempo que sus pechos resbalaban en el mármol. Ambos jadeaban fuertemente, parecían poseídos. Al principio me dio asco, pero después un sentimiento de envidia que me recorrió por las venas. Quería ser yo la que estuviera ahí. Cuando terminaron, él la golpeó fuertemente con una cachetada en el rostro. Maldita perra, me hiciste pecar. La monja desnuda cayó al suelo, cubriéndose el rostro. Él con furia la pateó repentinamente. Cuando terminó, la dejó que se vistiera, la tomó de los cabellos y la estrelló con fuerza en una de las columnas de la iglesia, reventándole la cabeza. El sacerdote tomó el cuerpo y lo enterró junto con el de la Madre Superiora, sin lápida, sin nombre. A partir de ahí fue una de las hermanas, una a una iban desapareciendo. El sacerdote argumentaba que se escapaba porque la vida religiosa era muy difícil. Llegó el momento en que tocara mi turno, pero a diferencia de las demás, yo deseaba. Yo quería que me violara, que me penetrara. Yo lo quería, pero no quería morir. Así que dejé la fe en Dios y volteé mi mirada hacia Satanás. En el centro del altar hice un círculo, realicé los rezos y su respuesta vino de inmediato. Él se apareció y dijo que aceptaría el pacto, pero necesitaría el alma de 10 criaturas. Acepté, y en cuanto él desapareció, el sacerdote repetidamente hizo su aparición y con una sonrisa macabra dijo: te voy a ayudar. Y para cerrar el pacto tuvimos relaciones en medio del círculo. Violó a la última hermana, era mi mejor amiga y mi protectora, una verdadera hermana, pero mi idea ya estaba centrada en cumplir con mi pacto. Llegó la noche y la hizo suya, pero esta vez, en lugar de matarla, la encerramos en su celda. Por las mismas fechas, sedujo a las jóvenes ignorantes del pueblo, 9, y con la monja 10. La deuda se saldaba, y podía hacer lo que quisiera. Cuando los bebés estaban a punto de nacer, se hizo el sacrificio, y tuvimos que esperar, pues aún no era el momento. Desgraciadamente escapó, y no pudimos completar el pacto. Después de la captura del sacerdote por los revolucionarios, logré escapar y esconderme en el bosque. Por la noche regresé y me escondí aquí. Fue el error más grande que cometí, pues los espíritus de las hermanas se me presentaron y me atormentaron. Satanás se me apareció en forma del sacerdote y amé. Estaba cobrando la deuda. Traté de huir, pero fue imposible.
Al llegar al pasillo de arriba, vi la ventana y recordé que el árbol estaba al pie de la misma. Corrí para tratar de escapar. Tomé impulso para romper el vidrio con mi cuerpo y caer en el árbol, pero antes de salir, una ráfaga de viento me cubrió. Mi cuerpo salió volando por la ventana, pero yo me había quedado ahí. Di la vuelta y vi a todas las hermanas burlándose de mí, y detrás de ellas el sacerdote. Desde entonces estoy aquí, esperando al 10.º niño. Tú tienes 2. Quizás se salde la deuda con eso.